Hola, bienvenido una vez más. Te saluda el pastor Samuel Hernández de la Iglesia Hispana Dios es Amor en Blythewood, South Carolina. Gracias por estar con nosotros una vez más. En este día queremos compartir contigo un tema interesante que nos puede ayudar en el contexto del tiempo que estamos viviendo en estos días. El texto base que vamos a utilizar es Filipenses capítulo 4, los versos del 12 al 13. Voy a usar la Reina Valera actualizada del 2015. El apóstol Pablo dice: sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy vamos a tratar el asunto de la fortaleza. Y en este caso en particular queremos hablar cómo tú descubres el secreto de tu fortaleza. El secreto de tu fortaleza es Cristo Jesús. Pero ¿cómo tú lo vas a descubrir? En las posesiones materiales, en el lugar donde estemos, en las circunstancias, descubrimos el secreto de nuestra fuerza, que es Cristo Jesús. Muchos de nosotros descubrimos cosas en la medida que nos enfrentamos a la vida y sus circunstancias. Muchos aspectos de la vida del creyente están diseñadas por Dios para que sean casi imposibles de nosotros poderlas realizar. Dios nos ha dado tareas imposibles como iglesia para nosotros realizar. Tal como que la gente se arrepienta cuando escucha el mensaje del Evangelio. Eso es algo que solamente Dios puede hacer de manera sobrenatural. La fe con que la gente va a creer es algo que Dios hace en forma natural. Pero nosotros encontramos la respuesta a la fe que Dios pone en la gente, la capacidad para arrepentirse, para salvación y para vida eterna, una vez nosotros actuamos. Y la actuación que hacemos en ese momento es la actuación de simplemente compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que necesitan a Cristo Jesús. Muchos aspectos de nuestra vida, independiente de ese, están diseñados como casi hacer cosas que son imposibles. Sin embargo, cuando vemos la lista de cosas que el creyente debe hacer, parecen simples, parecen sencillas, pero a la hora de ponerlas en práctica se hacen un poco difíciles. La vida del creyente es tan simple como amar a las esposas, respetar a los esposos, perdonar a los enemigos, no provocar a ira a los hijos, obedecer a los padres y trabajar para el Señor. ¿Dónde encontrar la capacidad? ¿Dónde encontrar la fuerza para ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Si ustedes recuerden en el famoso sermón del monte, que son varios sermones que Jesús o discursos que Jesús nos da en Mateo capítulo 5 hasta el 7, todo eso termina con el Señor Jesús diciendo: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos ser perfectos igual que Dios? ¿Qué hay en nosotros que nos dé la capacidad y la fuerza para poder ser perfectos como Dios quiere que nosotros seamos perfectos? Nada más y nada menos como Él es perfecto. ¿Dónde encontrar la fuerza para hacer lo que es imposible? Jesús nos dijo que en todas las cosas nosotros somos más que vencedores. ¿Dónde está el secreto de nuestra fuerza para vencer? Nuestra fortaleza es Cristo, eso lo sabemos. Pero ¿cómo y cuándo lo descubrimos? ¿Cuándo vemos esa fuerza en acción en nuestras vidas? Quiero compartir con ustedes solamente 3 puntos en este día para hablar un poco sobre esta idea y desarrollarla un poco. En primer lugar,
descubrimos el secreto de nuestra fuerza en las posesiones materiales. El apóstol Pablo así lo aprendió. En 1 Corintios capítulo 4, el verso 11 dice: hasta la hora presente, cuando está escribiendo la carta, dice Pablo, sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Wow. Piensa, está diciendo que tiene hambre, tiene sed, tiene falta de ropa y no tiene dónde vivir. Las necesidades físicas del ser humano, las básicas, son precisamente eso. Tener agua para calmar la sed, tener alimentos para calmar el hambre y poder sobrevivir, abrigo, que es importante para el cuerpo físico, y también un lugar donde estar, un techo que nos pueda cubrir. Y el apóstol Pablo está diciendo, no tengo nada de eso. He sufrido de sed, he sufrido de hambre, me ha faltado el abrigo y me ha faltado un techo donde estar. Pablo aprendió a vivir con escasos recursos y estar contento. Ya Pablo había aprendido cómo vivir con abundancia, porque Pablo venía de una familia pudiente, judía. Antes de venir a Cristo, él vivió cómodamente. Pero en esta situación que requiere fuerza, y esa fuerza él la descubre en Cristo, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la situación en la que se encuentra que le da la oportunidad de descubrir que Cristo es suficiente para dar fuerza al apóstol Pablo para luchar y para sostenerse y mantenerse en el camino que él está llevando para poder hacer la obra que Dios le mandó a hacer. Para nosotros descubrir la fuerza de Cristo, primero necesitamos aprender y darnos cuenta cuán débiles y cuán necesitados realmente somos. Pero el orgullo a veces en nuestra vida se interpone. Y no, queremos, aunque nos estamos muriendo, queremos aparentar de que estamos bien. Eso no debe ser así. Para poder encontrar tus fuerzas, primero necesitas aceptar, necesitas poseer tu debilidad. Luego, voluntariamente que aceptas tu debilidad y tu necesidad, vas entonces a descubrir cuán fuerte es Cristo en ti, cuán fuerte es Cristo en cada uno de nosotros. Después de haber sido enseñado en estas cosas, Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has estado tú en alguna situación parecida a la del apóstol Pablo? ¿Has estado tú sin ropa, sin abrigo, con hambre, con sed, sin un lugar donde vivir y no tener dinero y estar desposeído de todos? Ese es el momento en que Cristo Jesús se manifiesta en su poder y en su gloria, y nos da la capacidad y nos da las fuerzas para enfrentar ese tipo de situación. En segundo lugar, descubrimos el secreto de nuestra fuerza en el lugar donde estemos. En 2 Corintios capítulo 11, los versos del 23 al 26, el apóstol Pablo nos sigue hablando de su experiencia como apóstol de Jesucristo. Y él dice, en trabajos arduos, más en cárceles, más en azotes, sin medida, en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1, es decir, 39.
3 veces he sido flagelado con varas. Una vez he sido apedreado 3 veces. He padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. Y la lista sigue. ¡Wow! Increíble. Pablo estuvo en muchos lugares. A veces nosotros nos quejamos por el lugar donde estamos y porque no nos va como nosotros queremos. Pero Pablo estuvo en trabajos arduos, estuvo en cárceles. Pablo estuvo en naufragios, estuvo en viajes a pie, estuvo en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros étnicos, porque los de su nación y también los gentiles estaban detrás de él para hacerle daño. Encontró peligro en la ciudad, encontró peligro en el desierto, encontró peligro en el mar y encontró aún peligro entre falsos hermanos. Es decir, personas que se fingieron como si fueran cristianos y no lo eran y tenían la intención de hacerle daño. Bueno, Dios permitió a Pablo estar en diferentes lugares y pasar por todas estas situaciones para que él descubriera que la fuerza de él no estaba en Pablo, sino que la fuerza de él estaba en Cristo Jesús, su Señor. Pablo entendió que la autosuficiencia, es decir, la Pablo-suficiencia, no era suficiente. Y entonces descubrió la Cristo-suficiencia. Y por eso dice, el secreto es, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Primero tenemos que poseer nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, para descubrir la Cristo suficiencia. Y de estas situaciones, estos lugares donde a veces Dios nos permite a nosotros estar por un tiempo aquí, por un tiempo allá, o pasar por diferentes experiencias en viajes o en otras situaciones, nos damos cuenta que nuestros propios recursos y nuestras propias fuerzas no son suficientes para hacer frente a las circunstancias y a las situaciones en las que nos encontramos. Y entonces descubrimos que no es mi suficiencia o tu suficiencia, pero es la suficiencia de Cristo en mí y en ti también. En tercer y último lugar, descubrimos el secreto de nuestra fuerza en todas las circunstancias. Y subraya eso, todas. No importa cuál sea la circunstancia. En 2 Corintios capítulo 6, versos de 4 al 6, el apóstol Pablo nos dice: más bien, en todo nos presentamos como ministro de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayunos. Oh, las circunstancias de la vida son tan cambiantes. Tenemos circunstancias que las adoramos, que nos encantan, porque son circunstancias que nos favorecen. Y es como si el viento estuviera yendo y la corriente del viento estuviera yendo a favor de lo que nosotros queremos y lo que nosotros quisiéramos realizar. Pero hay veces cuando las circunstancias se atraviesan y hay veces cuando las circunstancias no son las mejores que nosotros quisiéramos tener. Pero Pablo también sufrió esta situación. Dijo, he estado en situaciones difíciles, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, trabajando duramente, desvelado
y en ayunas. Te fijas, Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Pero mientras más nos empeñamos en pedirle a Dios que cambie las circunstancias, nos damos cuenta que Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros que a las circunstancias. Dios usa las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Pero las circunstancias son también una oportunidad para descubrir nuestra debilidad, nuestra falta de poder, nuestra falta de habilidades y competencia en nosotros mismos, para entonces darnos cuenta que es en Cristo que podemos, enfrentarnos a cualquier situación que la vida nos plantee y que las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas nos enseñen y se enfrenten a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a enfrentar en nuestra propia fuerza? ¿O en nuestra propia autosuficiencia? ¿O vamos a descubrir que hay una fuerza superior, hay una fuerza mayor en ti y en mí, que es la persona de Cristo, que se manifiesta precisamente para que nosotros descubramos que Él también puede trabajar en cualquier tipo de situación? Fue la unión de Pablo con su Señor Jesucristo la que lo capacitó para tener suficiente fuerza para enfrentarse victoriosamente a toda circunstancia. Pablo concluyó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo tuvo primero que aceptar su debilidad. Tuvo que apropiarse de su debilidad y de su falta de fuerza, y que sus fuerzas no eran suficientes para enfrentar todas aquellas cosas que Dios permitió que sucedieran en su vida. De hecho, en Gálatas capítulo 2, verso 20, sabemos esto de memoria básicamente, donde Pablo dice: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. En 2 Corintios 12, del 9 al 10, Pablo nos habla acerca de un aguijón en la carne. Algunas personas piensan que era algo espiritual, o algunas personas piensan que era algún defecto físico que Pablo tenía, otros pensaban que era algún tipo de enfermedad. Pero Pablo había orado al Señor para que el Señor removiera de él lo que él le llama el aguijón en la carne. Y él había orado 3 veces al Señor para que el Señor le removiera esto que le estaba causando tanto dolor, tanta aflicción, tantos problemas, tantas dificultades al apóstol Pablo. Mostraba la debilidad del apóstol Pablo, básicamente. Y él no sabía cómo trabajar con eso. Y cuando él se insistió con el Señor 3 veces para que el Señor removiera eso de él, el apóstol Pablo dice: el Señor me ha dicho a mí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Esto es un pasaje de la Escritura que podríamos utilizar para decir: mira, esto casi que resume completamente la experiencia apostólica del apóstol Pablo. Pablo lo estimó todo por basura. Todo lo que él creía que era ganancia, lo estimó por basura por el conocimiento de Cristo Jesús. Y lo más que él anhelaba era conocer el poder de la resurrección de Cristo en él. Si Pablo se va a gloriar, ya sabemos en lo que se va a gloriar. Dice: me voy a gloriar en mis debilidades.
Y la razón por qué voy a aceptar, abrazar mis debilidades, voy a aceptar que yo no puedo, es para que habite en mí el poder sobrenatural de mi Señor Jesucristo. Pablo va más allá y nos dice, yo me complazco en mis debilidades, me complazco en mis afrentas, me complazco en mis necesidades, me complazco en mis persecuciones, me complazco en mis angustias por la causa de Cristo. Oh, porque cuando soy débil he descubierto que entonces soy fuerte, porque Cristo en mí es mi fuerza. Y Pablo fue descubriendo la fuerza de Cristo a través de todas estas experiencias. Volviendo al pasaje base en Filipenses 4, de 12 al 13, entonces leemos, sé vivir en la pobreza. Y hay algunas versiones y en gloria dice, he sido enseñado. Y obviamente, ¿quién está enseñando a Pablo? Dios está enseñando a Pablo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas circunstancias. He aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, en las posesiones materiales, en el lugar donde estemos y en todas las circunstancias, es que descubrimos el secreto de nuestra fuerza. Y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús mora dentro de nosotros como creyentes. Y está ahí. Pero cuando viene la acción, cuando viene el momento que el Señor se muestre, ahí vemos cómo Él es. Si necesitamos consuelo, ahí tenemos el consuelo. Si necesitamos el abrigo, ahí tenemos el abrigo. Si necesitamos un amigo, ahí tenemos un amigo. Si necesitamos a alguien que nos comprenda, ahí tenemos a alguien que nos comprende. Pero las circunstancias de la vida, las situaciones en que nos encontramos, son las que nos van a llevar a descubrir el poder de Cristo en nosotros. Tu fuerza es Cristo Jesús. Así que anímate y mira todas las situaciones que hay en tu vida y piensa que son oportunidades para tú descubrir el secreto de tu fuerza. Y el secreto de su fuerza es Cristo Jesús en ti. Pero ¿qué pasa contigo que no tienes a Cristo en tu corazón? Bueno, también puedes disfrutar de esa bendición. Y nosotros te invitamos en este momento a que si tú no tienes una experiencia de una relación salvadora con Cristo Jesús, en esta hora tú abras tu corazón a Dios y especialmente a Jesucristo, y tú con toda fe y sinceridad te comuniques con Él. Y yo te voy a ayudar. Todo lo que necesitas es repetir conmigo esta oración. ¿Por qué no cierras tus ojos e inclinas tu rostro para que te puedas concentrar bien? Y tú repites conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi fuerza. Yo reconozco que mis pecados me separan de Dios, pero también reconozco que Jesucristo, tú moriste en la cruz por mis pecados. Tú pagaste el precio de mi condenación. Fuiste sepultado, al tercer día resucitaste de entre los muertos para darme vida. Y ascendiste a los cielos, donde estás sentado a la diestra de Dios Padre, y reinas. Y también un día vas a venir por tu iglesia, y después, más adelante vendrás
a juzgar al mundo. En esta hora, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y yo te digo, yo me arrepiento de estar separado de ti, pero gracias por haber perdonado todos mis pecados. Ahora quiero que entres a mi corazón y que impartas tu vida y me llenes de tu fuerza, de tu vigor, de la vida eterna que tú ofreces. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si oraste esta oración conmigo, recuerda que queremos saber de tu decisión. No importa dónde estés, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, queremos saber de ti. Así que por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página web. Va a salir en la pantalla la información de la página web para que tú la copies y para que te puedas comunicar con nosotros. Y nosotros estaremos orando por ti y estaremos apoyándote y dándote dirección de cómo de aquí en adelante crecer y madurar en tu vida cristiana y en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Gracias por sintonizarnos y que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros en este día. Queremos recordarles, por favor, no se olviden de hacer comentarios. Cuando vean el video en YouTube, hagan comentarios ahí en la página de YouTube. Esos comentarios nos llegan directamente y rápidamente nos damos cuenta de cómo estuvo el mensaje, si hay algo que debemos mejorar, qué te impactó, qué no te impactó, algún testimonio que quieras darnos. Ahí puedes escribirnos. También te puedes suscribir a la página de YouTube y también puedes participar de la página web. Cuando te suscribes a la página de YouTube, una vez YouTube hace público el mensaje, tú recibes una notificación e inmediatamente puedes ver el mensaje en ese momento o lo puedes ver más tarde cuando te sea el tiempo apropiado. Por favor, contáctanos a través de la página web y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.